Acuérdese de algo, en Dios no hay magia. Si uno no aplica a la vida de uno los principios de Dios, nada cambia en la vida. Dios no es mágico. No es que uno habla y las cosas pasan. Cuando uno habla, pero no hay una vida que respalde lo que uno habla, no sucede nada. ¿Ven? Porque hemos cogido la costumbre y la enseñanza que nos dice, no, decreta y vivimos en pecado. Decreta y vivimos como nos da la gana. Decreta y no hay ningún poder en eso. ¿Ves? El mismo Jesús se tuvo que ser obediente y dice que obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Para tener una recompensa y su nombre fuera sobre todo nombre. Y si Él que era Dios tuvo que hacer eso, nosotros también tenemos que hacerlo y nos traza un camino. ¿Ves? Por eso hay muchas excepciones en medio del pueblo de Dios. Porque pensando que viviendo como ellos quieren, pueden alcanzar las promesas de Dios y no es así. ¿Ves? La semana pasada, el miércoles, dimos el arrepentimiento, ¿verdad? Y también me decía que se debería ver lo que era el pecado. El pecado no tiene tanto connotación, porque el pecado significa errar el blanco, es lo que significa. Cuando una persona está errando el blanco, el propósito de Dios con su vida, está en pecado. El pecado no es escuche, yo quiero que usted, la mente se le abra en esta tarde, mañana. El pecado no es que usted adulteró, que usted robó. Esas son consecuencias de usted coger su propio camino. Cuando usted cogió su propio camino y usted se alejó de Dios, no tiene poder en sí para decirle que no a la tentación. ¿Ves? Pero ese en realidad no fue el pecado. El pecado es que usted dejó a Dios y siguió su propio camino, hizo su voluntad. Usted se alejó de la presencia de Dios, usted se alejó de la fuente de bendición, usted se alejó de todo lo bueno y usted dijo, no me hace falta Dios porque yo sé más que tú, yo sé más lo que me conviene, y Dios dijo, bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Cuando uno se arrepiente, significa que uno cambia la manera de pensar. Arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar, en griego y hebreo. ¿Y qué quiere decir cambia la manera de pensar? Cambia la manera de pensar. Tienes que cambiar la manera de pensar. Hoy tienes que pensar que tú dependes de Él. Y que Él es el único que te puede bendecir. Y que Él es el que te puede sanar. Y que Él es el que te puede prosperar en la vida. Y que Él trazó un destino para ti glorioso. Y que sus sueños son más grandes que los sueños tuyos y mejor. Y reconocer que Él es Él. Y que tú fuiste creado por Él y para los propósitos de Él. Y que no puedes vivir como te da la gana, ni hacer lo que te da la gana. No puedes, porque la vida, sigue en el Salmo 139, cada momento de mi día fueron diseñados antes que existiera uno solo de ellos. Y si los días fueron diseñados antes que existiera uno en el mundo físico, entonces cuando uno se levanta y hace lo que le da la gana y no cumple el diseño de Dios, uno está fuera de la voluntad de Dios, está en rebeldía y está en pecado. Y la manera de pensar hay que cambiar. Uno tiene que decir, hoy que tú quieres que haga. Y le voy a explicar algo. Ayer, antes de esperar el tiempo de las 11, me acosté en la cama a dormir a la Débora y me quedé dormido. Me desperté a las 11 menos 5 fue que me desperté. Y cuando me desperté sobresentado, porque tuve un sueño. Y en el sueño había un ataque tremendo. Pero el ataque era a la gente que estaba fuera del lugar. Estaban fuera del lugar. Estaban en el lugar que no deberían estar. Haciendo lo que no tenían que hacer. Relacionándose con el mundo. Yo lo vi en el sueño. Yo vine para acá y se lo estaba diciendo aquí a Oscar que estaba orando conmigo, de Aurora y a la pastora. Y yo siempre, en mi oración, digo, Señor, yo renuncio a todo sueño humano, todo sueño carnal, declaro los sueños en mi mente tuyo, y cuando me duermo, vuelvo a soñar lo mismo. Entonces quiere decir que Dios está advirtiendo. Tiene que tener cuidado con quién usted se reúne, con quién usted habla y dónde usted se mete. No voy a decir que sea atacado.
El perdón y sus beneficios. Ya dimos el arrepentimiento. El perdón es para una persona que se arrepintió, no que no se arrepintió. La gente le cuesta reconocer sus errores. Le cuesta reconocer que no tiene razón. Le cuesta, eso cuesta. Vamos a ver cómo opera. El perdón, según el diccionario, la palabra es el acto deliberado de pasar completamente por alto una ofensa, como si nunca hubiese existido. Es un concepto central de la fe cristiana, como lo muestra el hecho de que existen en la Biblia 3 términos hebreos y 4 griegos. En la Biblia existen 3 términos hebreos para perdón y 4 griegos. Según la Biblia existe un solo pecado por el cual Jesús dijo que no había perdón del Padre, ¿verdad? A saber, la blasfemia contra el Espíritu Santo. El contexto de esta declaración indica que este pecado consiste en atribuir a los demonios o espíritus impuros lo que en realidad es obra del Espíritu Santo. Eso fue lo que le dijeron a Jesús: no echa fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Para que el hombre reciba el perdón se requiere arrepentimiento. Para que un Dios santo otorgue el perdón se requiere derramamiento de sangre. Nuestro perdón se basa sobre el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Como cristianos se nos llama a perdonar de manera tan plena como nosotros mismos hemos recibido el perdón de Dios. ¿No entiendes? No es un perdón que usted dice, lo perdoné ya. Se nos llama a perdonar de una misma manera, de la misma manera en que Dios nos perdonó a nosotros. Está muy bien. Perdón, perdonar. Viene de afesis, denota despido y es liberación. Si cuando una persona libera, eso es perdón, liberar de una deuda, liberar de una ofensa, liberar. ¿Ves? Y aquí habla de todos los versículos donde se utiliza la palabra remisión, la remisión de pecados, sino que está especialmente relacionado aquí con el año del jubileo, donde le eran perdonadas todas las deudas, a todos los judíos eran perdonadas las deudas, y los judíos, escucha ahora, liberaban a los que le debían a ellos, pero no los liberaban con las manos vacías. En el tiempo que ellos estaban sirviéndole, ellos guardaban para que cuando llegara el año de jubileo, ellos no se fueran con las manos vacías y vinieran a ser esclavos de otras personas, sino que le daban money. ¿Qué le daban? Dinero. Para que no tuvieran que pasar necesidad ni convertirse en esclavos de otros. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Los liberaban con eso. ¿Cómo subiré? Afiemi. Bueno, ¿qué significa liberación? Dice primariamente, enviar afuera, despedir. Dice que es remitir o perdonar, quedando esta totalmente deuda. ¿Qué? Cancelada. ¿Qué es liberar? ¿Esta es qué? Cancelada. Cancelada. ¿Verdad? El pensamiento de tu corazón. Con respecto a este último pasaje, el verbo, al igual que su nombre correspondiente, significa en primer lugar la remisión del castigo debido a una conducta pecaminosa, la liberación del pecador de la pena impuesta por Dios y por tanto justa. En segundo lugar, involucra la eliminación total de la causa del delito. Tal remisión se basa en el sacrificio vicario y propiciatorio de Cristo. En el Antiguo Testamento hay frecuentemente una asociación entre sacrificio expiatorio y perdón. El verbo se utiliza en el Nuevo Testamento con referencia a transgresiones, paractoma, después le escribo eso. Pecados es la palabra que está en el griego. Deudas, más arriba, ofelima, otra palabra griega, da el pensamiento, que es dianomai, del corazón,
calucto, cubrir, epicalucto, cubrir encima, que representan en griego las palabras hebreas para expiación. ¿Ves? El perdón también tiene que ser estrictamente análogo al perdón divino. Si se cumplen ciertas condiciones, escucha, no hay limitaciones a la ley del perdón dada por Cristo. Las condiciones son el arrepentimiento y el perdón. En cuanto a los límites de la posibilidad del perdón divino, ahí dice dónde tienes que ver, dónde tienes que ver. Despedir, entregar, permitir y quedar, remitir y salir. Viene de la palabra carizomai, que es otorgar un favor de forma incondicional. Se utiliza el acto del perdón, sea divino o humano. Deuda. Pablo utiliza este término con frecuencia, pero solo en el número 1 en Romanos, este sentido de la palabra. Kridomai, ahorrar. ¿Qué dice? Ahorrar. Evitar. Esto es, evitar la inflicción de aquel mal o retribución que estaba decretado. Pues está decretado la inflicción de un mal. ¿Ves? Y cuando uno se arrepiente y Dios lo perdona, uno con su arrepentimiento evita que venga ese mal sobre la vida de uno. Hasta ahí. Se utiliza como una negación en que no perdonarán. El paso anterior al perdón, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si yo lo traduzco, ahora la traducción dice: cambien la manera de pensar y bautícense cada uno en el nombre de Jesús para perdón, para que Dios le perdone errar en el blanco. Wow. Cambien la manera de pensar. Bautícense, porque el bautismo significa que entraste de una manera en el lago y saliste de otra manera. El viejo hombre se quedó sepultado allá abajo en el lago. Allí abajo quedaron tus pecados, porque él dice que los metería en el fondo del mar. La gente se bautiza y se bautiza por gusto, se bautiza, no va a bautizar. Eso tiene un significado psicológico. Cuando sales una nueva criatura. Dios te observa ahora a través por el sacrificio de Jesús, te perdona. Y te da la posibilidad de no errar más en el plan. Una persona arrepentida y perdonada está lista para recibir el regalo más preciado de Dios, el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Entonces te da la posibilidad de no errar en el blanco, porque te da el don del Espíritu Santo. Y Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo, los guiará a toda justicia. ¿Y a qué? Y a toda verdad. Les dirá lo que ha de venir. Quiere decir que cuando yo me arrepiento, si yo cambio la manera de pensar, yo me bautizo, yo recibo perdón, es decir, Dios me da la posibilidad de no errar más en el blanco. ¿Cómo? Me da el Espíritu Santo, que Él en mi vida, morando en mí, me va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo, os guiará a toda justicia y a toda verdad. Pero, aparte de eso, 1 Corintios 2 dice que Dios nos da el Espíritu para que sepamos lo que Él nos ha concedido. ¿Cómo vas a errar en el blanco sabiendo lo que tienes que hacer? Si erras es porque tú quieres errar. No hay otra manera. Pero si yo sé que tengo que hacer eso, tengo que hacerlo. Si no lo hago, porque no me da ganas hacerlo, pero yo sé que tengo que hacerlo. Me estoy explicando, ¿no? El perdón nos da la posibilidad de no errar más en el blanco y de andar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos dio el Espíritu para que more en nosotros y nos guíe a toda justicia y a toda verdad. ¿Me estoy explicando o ustedes no están entendiendo? Sí. Entonces, cuando una persona me dice: no sé qué hacer, le digo: porque tú no tienes intimidad con el Espíritu Santo. No, me equivoqué. No, te equivocaste porque quisiste equivocarte. Porque no buscaste la dirección del Espíritu Santo.
La gente dice de una manera tan sencilla, me equivoqué y ya. No, te equivocaste y ya no. Te equivocaste porque no estabas prestando la atención ni oído a la voz del Espíritu de Dios. Por eso es que te equivocaste. Y deberías arrepentirte y darte dolor y darte vergüenza. Porque por lo menos la gente del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, el Espíritu no moraba en ellos. Pero cuando miramos aquí, si tenemos mejores promesas, porque tenemos el Espíritu dentro de nosotros que nos guía a toda justicia, a toda verdad, no tenemos por qué equivocarnos. Eso es una mentira. No, todo el mundo se equivoca. No, todo el mundo no se equivoca. Cuando uno se equivoca es porque no siguió la dirección de Dios. Porque el Espíritu de Dios mora dentro de ti. O mora o no mora. O es verdad o no es verdad. Porque cuando yo estaba en la religión, en la misma licenciatura, en el bachiller y todo, me decían, no, porque el Espíritu Santo está amigo. Y cuando yo decía que el Espíritu Santo me hablaba todos los días, dice que me estaba volviendo loco y que era súper espiritual. Y yo dije, yo no puedo entender que un amigo que vive conmigo me tiene que hablar una vez al mes. ¿Qué me están enseñando? ¿Están locos ustedes o qué les pasa? Y yo cada vez que veo a Rubén, estamos hablando. Yo no llego donde está Rubén y Rubén llega aquí, Rubén se sienta ahí o aquí. Cuidado, siempre. O es verdad o es mentira. O es mi amigo o no es mi amigo. O es mi consolador o no es mi consolador. ¿Y cómo me consuela si no me habla? El arrepentimiento y el perdón provienen de Dios. No provienen de ninguno. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿por quién viene? Por Cristo. Dice, pero la persona de Cristo no ha de ser separada de su obra. El perdón por o a través de Jesucristo significa un perdón que emana de lo que Él es y lo que Él hace. En particular, no debe entenderse como algo separado de la cruz, especialmente desde el momento en que a menudo se dice que su muerte fue una muerte por el pecado, expiación, además de los pasajes específicos que unen el perdón con la muerte de Cristo. Tenemos todo el impacto de los pasajes neotestamentarios que tratan de la muerte expiatoria del Salvador. El perdón descansa básicamente entonces en la obra expiatoria de Cristo, lo que equivale a decir que es un acto de pura gracia. ¿Es un qué? Acto de gracia. No merecíamos que Él nos perdonara, ni que nos diera la posibilidad de arrepentir, porque cada cual cogió su propio camino. Le dio la gana de cogerlo a la gente. Dios no tenía por qué haber dado la oportunidad de que las personas se arrepintieran. Si a ti te da la gana de ir por ahí, entonces ¿qué voy a hacer yo? Yo no te puedo matar para que tú vayas por aquí, ¿verdad? Sin embargo, Dios, que es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados, dice, Él es fiel, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y otra vez se insiste en que el hombre tiene que arrepentirse. Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado, Marcos 1:4. Tema que adopta Pedro con referencia al bautismo cristiano, Hechos 2:38. Cristo mismo ordenó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Lucas 24:45. El perdón se origina ¿en dónde? En la naturaleza benevolente de Dios. Pero su perdón no es indiscriminado, escucha ahora. De ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Porque también es un Dios justo. Del lado del hombre tiene que haber penitencia para ser perdonado. Aunque esto no aparece como exigencia formal, escucha ahora, está implícito en todas partes.
Los pecadores penitentes son perdonados. Los impenitentes que todavía siguen en sus malos caminos no lo son. ¿Por qué le llaman que tienen que ser penitentes? ¿Por qué? Porque a la carne le gusta el pecado. Cuando usted mira el pecado no es malo. Para la carne, por supuesto. Porque si no, a la carne no le gusta. Casi siempre la voluntad de Dios es contraria a todo lo que nosotros nos gusta en la carne. Entonces, cuando tú vas a la voluntad de Dios, en tu carne tú haces penitencia, porque estás matando todo lo que a ti te gusta, lo estás crucificando en la cruz del Calvario, le estás dando muerte. ¿Me explico lo que explico? Una persona tiene tentación, nadie piensa que va a ser libre de tentación. La tentación le viene a todo el mundo. Lutero dijo, nadie puede impedir que los pájaros le revoloteen sobre la cabeza. Pero la gente piensa que tentación es que cayó en adulterio, que cayó en fornicación. Eso es lo único que ven por tentación. No, no. Tentación es que alguien te provoque a ira y tú caigas en ira. Tentación es que tú quieras ver el televisor y no ponerte a orar. Eso es tentación. Todo eso es tentación. Todo lo que vaya contrario al propósito de Dios en tu vida y que te saque de la voluntad de Dios, eso es una tentación. Cada persona tiene sus debilidades. No todo el mundo tiene las mismas debilidades. Y uno es tentado ¿en qué? En sus debilidades. Porque en la fortaleza, ¿para qué te va a tentar? Él sabe que tú no vas a fallar. Entonces cada persona es tentada en su debilidad. Y en la debilidad viene la tentación. Pero algunos ceden, pero otros no. Y ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde está la gente que Dios puede usar. Y a los que Dios no usa, por supuesto. Porque el que cede no es digno de confianza. Dios no puede tener confianza en esa persona. Pero el que triunfa hasta la muerte dice que Él le dará la corona de vida. Y lo repite 7 veces en Apocalipsis, en el mensaje a la novia. ¿Verdad? El perdón está ligado ¿a qué? A la fe en Cristo. Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas, ¿qué? ¿Para qué? Para que se conviertan de ¿qué? De las tinieblas. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde tú estás propenso a chocar y caerte? ¿En la oscuridad o en la luz? Cuando una persona choca en la luz y cae, es porque andaba bobeando. Andaba ido. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Porque la luz lo ilumina todo. No miraba por dónde iba. No sé si me explico. Sí. Pero en la oscuridad tú sí no ves dónde tú vas. Entonces cuando él dice aquí, para que abra sus ojos, es decir, para que no estén más bobeando y puedan ver. ¿Ven? Para que se conviertan de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz. Porque, por supuesto, en la oscuridad tú no puedes ver, pero en la luz sí. Y de la potestad, es decir, dominio, autoridad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado. Y ahora escuchen. Y herencia de los santificados. Si los ojos no son abiertos por Dios, nadie puede ver. Balán se ha caído, pero de ojos abiertos. Aunque quieran y quieran, no pueden. No pueden. No pueden ver su condición, no pueden ver nada. Dios tiene que abrirle los ojos, ¿verdad? De la potestad. Si no los convierte de las tinieblas a la luz, van a seguir en la oscuridad. De la potestad. Si no los libera de la potestad del diablo, van a seguir el diablo ejerciendo dominio sobre ellos. A Dios, para que reciban por la fe perdón de pecado, y una vez que tú recibes el perdón de pecado, herencia entre los santificados. El perdón da inicio al proceso de santificación del Espíritu Santo, que da derecho, una vez terminado, a la herencia de Dios. Por eso es que hoy hay muchos que viven de ilusiones,
y mueren de desequilibrio. Hay mucha gente que entra a la iglesia y muchos que salen. ¿Por qué la gente piensa que por hablar solo, ¿verdad?, ya tiene todo controlado? No, yo oro 10 horas. ¿Y qué? Tú hablas solo 10 horas. Habla solo. ¿Quién te contestó? No, porque cuando Dios me habla en la Biblia. La Biblia no habla. La Biblia tú la lees. La lees, no habla. Tiene boca, no tiene boca. La lees. La lees, ella no habla. El que habla es el Espíritu Santo. Aún por la Biblia, cuando tomas un pasaje que es lobo escrito y lo hace rema en tu vida, y tú lo lees y tú sabes que el Espíritu te está hablando y hay algo dentro de ti que cambia, desata una fe para hacer lo que Dios te está diciendo. Pero tú puedes leer la Biblia 1000 años. Déjame explicarte algo. Los espiritistas consultan con la Biblia. En la universidad se estudia la Biblia como un libro histórico y nadie ha cambiado. Porque sería como las 5 vírgenes imprudentes. David dice, ¿qué dice David? Lumbrera es a mi camino, ¿qué? Lámpara a mis pies, ¿qué cosa es? La palabra. Pero la palabra sin aceite, la lámpara sin aceite, como las 10 vírgenes, las 5 vírgenes imprudentes, no funciona, no alumbra. Usted toma una lámpara y no le echa aceite. Y bueno, aquel tiempo aceite, oye, ¿qué cosa es? El brillante, los brillantes, caca batería. Usted le echa, si estamos ubicándonos en aquellos tiempos, ¿no es esto? Porque ahora no vamos a decir que el Espíritu Santo es una batería líquida. ¿Eh? No hay comparación. ¿Eh? No hay comparación. Usted toma la lámpara como las 5 vírgenes y usted no tiene aceite, no lleva aceite. Usted dice que las 5 vírgenes se quedaron. Por mucha palabrería que tuvieran, no hay vida, porque el Espíritu, la letra mata. El Espíritu es el que imparte vida. ¿Me estoy explicando? La palabra tiene que ir con el Espíritu. Porque Dios habló la palabra, pero el Espíritu fue el que la tomó y creó todo lo que hay en la tierra. Él es el Espíritu de vida, el aliento de vida. ¿Me explico, brother? ¿Me explico o no me explico? El perdón da inicio al proceso de santificación del Espíritu que da derecho una vez terminada a la herencia de Dios. De hecho, cuando Pablo le quería que los efesios supieran que tenía una herencia entre los santificados, él rogó al Padre, dice, para que le diera espíritu de sabiduría y revelación, para que le iluminara los ojos del entendimiento y le mostrara cuál era la herencia que tenían entre los santos. Ahora bien, cuando usted lee la Reina Valera dice eso, espíritu de sabiduría y revelación. Pero cuando usted lo lee en otra versión, o va al hebreo, al griego original, lo que dice es esto: yo he rogado al Padre para que Él les dé el Espíritu Santo, fuente de sabiduría y revelación. Para que Él, el Espíritu Santo, les ilumine los ojos del entendimiento. Y sepan ustedes que tienen una herencia, y cuál es entre los santos. ¿Ven? Dice, para que reciban por la fe que se me perdón de pecado, esto es santificado. Igualmente se relaciona el perdón con la fe. No debemos pensar en la fe y el arrepentimiento como méritos que nos hacen merecer el perdón. Más bien, son los medios por los cuales hacemos... Dice, yo sí tengo fe. Solo tenemos derecho al perdón por medio de la sangre de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de Dios a nosotros está inseparablemente ligado, escucha ahora, a nuestro perdón a otros seres humanos. ¿No es que? No, yo me arrepentí. ¿Tú te arrepentiste si tú no has perdonado al otro? ¿Qué arrepentimiento tú tienes? Tú tienes que perdonar completamente a todas las personas. Vamos a ver esto. Dice, y perdónanos nuestras deudas
como también nosotros perdonamos ¿a quién? ¿A quién? Pues si tú quieres que Dios te perdone a ti tus deudas, tú tienes que perdonar la deuda a todo el que te la tenga a ti. Yo estoy orando ¿cómo voy a decir? Para que nadie sepa que estoy orando por unas personas. Yo le estoy diciendo, Señor, ten misericordia, perdona todas las deudas esas que tienen. ¿Por qué? Ellos deben hasta como $3,000, creo, en un momento. Y el Espíritu Santo como que me hablaba y me decía, no lo puedo perdonar porque ellos no perdonan lo que le hicieron a ellos y las deudas que tienen con ellos. Y yo digo, pero ¿cómo, padre? ¿Cómo no? Y me dijo, no, tú no los escuchas que cada vez que hablan contigo, con quien sea, hablan que todo el mundo le debe. Tú no perdonas, porque perdonar es liberar, dejarlo ir, no hablar más de eso. Tú quieres que Dios haga que te perdonen a ti tu deuda, pero tú no quieres perdonar la deuda de los otros. Y hablas de eso, y hablas de eso. Tú lo estás recordando activamente, constantemente. Constantemente estás recordando tu pasado, que si te hicieron, que si perdiste una casa, que si perdiste la otra. No, tú eso no es perdonar, tú no has perdonado a nadie. ¿Cómo Dios te va a perdonar a ti? No importa lo que te hicieron, importa lo que tú haces. No importa lo que te hagan, sino como tú reaccionas a lo que te hagan. Porque Dios no te va a pedir cuenta por lo que te hacen a ti, amén, sino por lo como tú reaccionas a eso que te hacen. No, porque me hizo. Y el hecho que te hayan hecho no te da derecho a tú también hacer. Yo le tuve que decir a una persona, eso es venganza. Eso no se hace, eso no es de Dios. Lo que me hagan no importa. Importa cómo yo reacciono a lo que me hagan a mí. Porque lo que me hagan, te voy a explicar algo, te lo permitió Dios que te lo hiciera. Porque Dios tiene el control de todo en la vida. Y lo permitió para sacar tu corazón a luz. Y mostrarte que tu corazón no está bien delante de Él. Para darte la oportunidad no de matarte, sino de que tú te arrepientas. Eso tiene consecuencias trágicas. Te voy a explicar ahora. Sí, pásalo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y mira que hacemos ofensa a Dios, hasta con el pensamiento. Dios no te tiene nada en cuenta cuando tú no le tienes nada en cuenta a nadie, porque si no, no hubiera justicia. Dice, la gente falla contra ti, y tú lo perdonas, como Dios entonces cuando tú falles contra Él te va a juzgar. Dios dice, no, perdón, no, Él no puede ser mejor que yo, déjame perdonarlo también. ¿Ves? Pero cuando tú no perdonas, Dios dice, no perdonó, porque tengo que perdonarlo yo. Lo que te hacen, Dios lo permite, para ver cómo tú reaccionas, para mostrar si tú estás preparado o no, para ir a una dimensión mayor, para darte una bendición mayor, para hacer cosas mayores contigo. Si tú desaprobaste, te quedaste ahí. El pecador perdonado debe perdonar a otros. En el Nuevo Testamento se aclara varios puntos. Uno es que el pecador perdonado debe perdonar a otro, lo que se manifiesta en Lucas 6:37, anteriormente citado en el Padre Nuestro y en otros lugares. La disposición a perdonar a otro, escucha ahora, es parte de la indicación de que verdaderamente nos hemos arrepentido.
Además, el arrepentimiento debe ser completamente sincero, si cambiar la manera de pensar. Es que la cambiaste, ¿verdad? No que dijiste, sí, yo la cambio, pero sigues pensando igual. Emana del perdón de Cristo hacia nosotros. Debe ser como el perdón de Cristo. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Varias veces Cristo insiste en lo mismo, como lo hace en la parábola de los dos deudores. Cuando Él perdona, hace desaparecer completamente los pecados de los hombres. No vuelve a verlos más. En el Nuevo Testamento hay dos verbos principales que debemos considerar. Arizomai, que significa tratar benévolamente. Y afiumi, despachar, soltar. El sustantivo afesis, remisión, también se encuentra con alguna frecuencia. Hay también dos palabras más, y es esta, apolio, liberar, que significa lo que dije, liberar, que se utiliza en Lucas 6:37, perdonad y seréis perdonados. ¿Qué quiere decir? Liberar y seréis liberados. ¿Por qué? Ahora te voy a enseñar por qué. Porque si no te cogen los verdugos, no eres liberado, eres encerrado. Dios te entrega a los verdugos. Y parásis, un pasar por alto, empleado en Romanos 3:25, en el sentido que Dios pasa por alto los pecados anteriores. Sí, estamos hablando de la gente del antiguo pacto. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, escucha ahora, de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces tú ves gente, parece de migraña, parece de depresión, parece de alergia, parece de lo que padece, de lo que padezca, tiene miseria, y tú dices, ¿por qué está así? Si ora, si va a la iglesia, si busca a Dios, porque tú estás viendo lo que la persona muestra, pero tú no puedes ver el corazón como Dios lo ve. Allí en su corazón, en lo más recóndito, no ha perdonado a alguien o a varias gente. Y Dios lo ha entregado a los verdugos. ¿Y qué son los verdugos? Enfermedades, pobreza, todas esas cosas. Lea las maldiciones de Deuteronomio 28 para que vea que son los verdugos. Beneficios del perdón. Dios nos perdona si verdaderamente nos arrepentimos. Pero está de nuestra parte el recibirlo. El hacerlo nos alcanza, al hacerlo nos alcanzan sus beneficios, como el no hacerlo nos alcanza las maldiciones. Recibir, recibimiento, recepción. Denota bien tomar o recibir, según objeto en contraste a pedir. La gente está acostumbrada, voy a explicar, a estar pidiéndole a Dios. ¿Sabe por qué la gente le pide a Dios? Estoy hablando de bendiciones, economía, esto, aquello. ¿Sabe por qué la gente le pide a Dios? Porque la gente no ha sentido que ha sido perdonada y que anda bajo salvación, que camina en salvación. La Escritura enseña y dice, no, tú me dirás, la Biblia dice pedir y se os dará, buscar y hallaréis. Mientras que no hayas encontrado el reino de Dios, tienes que pedir, tienes que buscar para hallarlo y tienes que llamar para que se te abra. Pero cuando tú naces de nuevo y tú puedes ver el reino de Dios, y es lo que Dios dice, escucha ahora, voy a la revelación, es lo que Dios dice. Cuando vamos y vemos y decimos, ustedes no hagan como los gentiles. Los gentiles van detrás de todas esas cosas. El trapo,
llenarse la tripa y los traemos. Mas vuestro Padre que está en los cielos sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Pero no dice, se los va a dar así como así. Dice, busquen. No dice pedir, dice orar. Busquen, llegaré, llamar, y se abrirá. ¿Y qué es lo que está diciendo ahora? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán añadidas. No es que porque tú ores te la va a dar. Tienes que buscar el reino de Dios. ¿Para qué? Para hacerte un ciudadano de ese reino. Porque los ciudadanos de cada país, deberías ver eso que van a poner hoy, mañana, en la revista esa de la mañana, que es los beneficios que trae ser ciudadano de una nación y los derechos. Porque todo el mundo piensa que ser el reino de Dios, no, el reino de Dios, cuando uno pertenece al reino de Dios, tiene derecho y tiene beneficio, pero tiene también deberes. Cuando los 70 salieron, que Jesús los envió, y Satanás caía del cielo como un rayo, él mismo dijo, le dijo, no se gocen de que los demonios se les sujetan, gócense que su nombre está escrito en el libro de la vida. No, la religión enseñó, no, porque gózate que eres salvo, no. Escucha ahora, ¿dónde tú vives? ¿Dónde tú vives? Tu nombre está escrito en la computadora de la mano, como que tú vives en la mano. ¿Dónde vives? Ahí mismo. Allí está escrito tu nombre. ¿Dónde vives? En Centrabana está escrito tu nombre en la computadora ahí, porque hoy no hay libro. Pero cuando no había computadora, el nombre tuyo estaba escrito en el libro de Alamar, que tú vivías en Alamar. Pero el nombre tuyo está escrito en Cuba. Tú tienes derechos en Cuba, deberes en Cuba, no en Japón. Le quiso decir esto. Los demonios que son espirituales se les sujetan a ustedes porque ustedes pertenecen al reino de Dios. Su nombre está escrito en el cielo. Ustedes pertenecen al cielo y por eso es que los demonios tienen que sujetarse. Porque ustedes, si fueran mundanos, fueran carnales y terrenales, no se les sujeta a ningún demonio. Entonces no se gocen. A ver si puedo explicar. No se gocen por el beneficio, sino gócense porque ustedes son ciudadanos de ese reino. Y al ser ciudadanos tienen el derecho de tener autoridad sobre los demonios. ¿Qué pasa? ¿Me estoy explicando? Por eso es que dice, busca el reino de Dios y su justicia. Porque si tú naces de nuevo, vamos a ver la regeneración después, tú puedes ver el reino. Y si lo puedes ver, porque Jesús dijo, ¿dónde está el reino? Y el reino está entre ustedes. Tú no lo ves porque ustedes no han nacido de nuevo. No han cambiado la manera de pensar. El reino no va a venir, el reino está aquí ya. Por eso no lo ven, porque no han nacido de nuevo. Tú tienes que pedir. ¿Qué es lo que tú tienes que pedir? Que el Espíritu Santo te cambie y te transforme. Tú tienes que buscar, ¿qué tienes que buscar? El reino de Dios y su justicia. Y tú tienes que llamar cuando lo veas para que se te abra y puedas entrar. Pero una vez que tú llegas al reino, escucha ahora, y tú te haces ciudadano del reino, tú no tienes que pedir. Él no dijo que tenías que pedir. Él dijo que Él lo añadiría cuando tú buscaras ese reino y esa justicia. Él dijo, yo lo añado, tú no tienes que pedirlo. Cuando vamos al antiguo dice, mientras que estén hablando, dice, ya Él los habla, y mientras que estén hablando, Él ya habrá respondido. Sí. No tiene que pedir. A mí, a la Débora y a Talía no me dicen, cómprame un par de zapatos para la escuela. Yo sé que se los tengo que comprar. Porque soy su padre. Y cuando Él es tu padre, porque el Espíritu te adoptó y te hizo su padre, y hay cosas que no entendemos. No sé si yo le puedo dar todo eso a usted lo entienda todo hoy, en esta hora. Hay cosas que no entendemos. La religión enseñó que estábamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y uno se preguntaba, ¿cómo estoy sentado en el cielo si estoy en la tierra? Es que uno trae el cielo a la tierra. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Quiere decir que yo estoy reinando, estoy gobernando con Cristo desde una dimensión mayor que sea la de la tierra. Porque yo no veo como ve el hombre terrenal, yo veo como ve Dios, el hombre espiritual.
Y en Corintios 2 dice, el espiritual todo lo juzga, pero él no ha juzgado de nadie. A ver si lo pueden entender. Si usted sigue comportándose como alguien natural, usted sigue heredando las cosas que son de esta tierra. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendré aflicción, cada vez que un cristiano sufre, la religión le dice, porque Cristo dijo, en el mundo tendré aflicción. Pero tú no vas al original. Y en el original dice, el que vive conforme a los principios de este mundo tendrá aflicción. Pero si yo no vivo como vive este mundo, yo no tengo por qué tener aflicción. Porque Dios murió para que yo estuviera shalom, estuviera completo. Tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tengas salud y que prosperes en todas las cosas. Escucha, así como prospera tu alma. Entonces yo tengo que entender que la base para yo tener salud, el fundamento para yo tener salud y prosperar en toda área de la vida es la prosperidad de mi alma. Porque allá dice, ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Pero si mi alma prospera, no tiene por qué perderse y yo puedo ganar al mundo. Amén. Pero lo usted, todo el mundo dice, sí. Pero yo quiero ver el fruto de que usted entendió lo que estoy hablando. ¿Me estoy explicando? Sí. Tiene que arrepentirse, pero tiene que demostrar su arrepentimiento. No es decir, yo sí voy a cambiar la manera de pensar y mañana venir con la misma historia. Jesús le dijo a Pedro, Pedrito, lo siento, cuando tú seas viejo, tú no vas a hacer lo que te dé la gana. Otro es el que te ceñirá. Tú irás a donde quieras. Otro es el que te llevará. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a mandar más en mi vida, sino que Él es el que va a mandar. Pablo decía, yo soy libre, pero soy esclavo por amor. Sí, aunque yo soy un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo me adoptó, yo por amor decidí servirle. Jeremías lo dijo en otras palabras, me seduciste y fuiste más fuerte que yo. Entonces cuando uno entiende eso, uno dice, yo no puedo hoy levantarme y hacer lo que yo quiero. Yo tengo hoy que levantarme y decirle a Él que me diga qué quiere que yo haga. Porque Dios, Él es mi Señor. Y si Él es Señor, yo soy su esclavo. La gente prefiere siervo. Siervo y esclavo es lo mismo. Lo que pasa es que la palabra esclavo denota más el sacrificio y denota más que tú no tienes voluntad propia, porque tú eres esclavo de otro y tú vas a hacer lo que otro dice que tú hagas. Si yo cambio mi manera de pensar, entonces yo digo, el que conoce toda la historia eres tú. Si yo cambio mi manera de pensar, yo digo, tú eres el que conoce toda la historia. Tú sabes lo que pasa todos los días porque tú diseñaste todos los días. ¿De verdad? Entonces, si yo no quiero tropezar, tengo que hacer lo que tú dices que yo haga. Porque el que sabe dónde está el tropiezo eres tú. El que sabe dónde están los accidentes eres tú. El que sabe dónde está el virus eres tú, para que no me enferme. El que sabe todo eres tú. Porque tú aún escribiste en Apocalipsis al final de la historia lo que iba a pasar al final de los tiempos. Entonces tú eres el que todo lo sabes. Job se hizo el de hablar y cuando Dios se le apareció, digo, yo hablaba lo que no entendía. Porque Job le dijo, ¿dónde estabas tú? Cuando yo le tracé camino al sol y a la luna y de ahí no se desvían. ¿Y dónde estabas tú cuando le puse límites al mar? ¿Y dónde estabas tú? Y empezó a decirle. Y Job dijo, ¿qué voy a saber yo? Yo hablaba lo que él no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Yo escucharé y tú hablarás. Entonces nosotros la oración es que nos tiramos rodillas o nos acostamos o caminamos y es nosotros hablando y 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 hablando. ¿Qué sabes tú para estar hablando tanto?
Yo te digo que tú no sabes lo que va a pasar en un minuto. En 2 segundos tú no sabes lo que va a pasar. ¿Por qué hablas tanto? En vez de oírlo a Él. De hecho, la Biblia no dice, no está escrito en la Biblia, de que porque tú hables tanto, Dios te va a contestar ni te va a oír. Dice, no seas como los gentiles, que por su palabrería piensan que Dios lo oye. Tú oras así, Padre nuestro que estás. Eso tiene un significado. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Santificado sea tu nombre. ¿Sabe qué quiere decir eso? Mejor no te lo digo. No entendemos. Por eso es que no avanzamos. En la vida no avanzamos porque no entendemos. Porque no cambiamos la manera de pensar. Entonces cuando me levanto, como cambié mi manera de pensar, le digo, Espíritu Santo, ¿qué trabajo va a asignarte hoy? Acuérdate que yo soy tu siervo, aunque soy hijo tuyo. Pero yo decidí servirte. ¿Qué tú quieres que haga hoy? Como no hacemos eso, tenemos que decir, Señor, bendice esto, bendice lo otro. La voluntad de Dios está bendecida. Nadie tiene que pedir que la bendiga. Lo que es voluntad de Dios prospera. Nadie lo puede impedir. Nadie puede impedir sus propósitos. Nadie puede detener lo que Dios quiere hacer. Pero como tú no sabes si es o no es, entonces tienes que estar diciendo, bendice, mira, Padre. No, ¿para qué? Cuesta más trabajo eso que decirle que tú quieres que haga. Si no te dice nada, entonces no quiere que tú hagas nada. Quédate tranquilo, no hagas nada. Estar quieto y ver que yo soy Dios. Cuando Él no me dice que haga algo es porque Él lo está haciendo. Porque lo hace Él o lo hago yo. Nosotros no lo podemos hacer. ¿Y Él lo hace mejor? O lo haces tú o lo hago yo. Un día Dios me dijo, cuando yo quiero que tú hagas algo, es que yo confío en que tú lo puedes hacer. Y cuando yo lo hago, es que yo quiero que tú confíes en que yo lo puedo hacer. Amén. Wow. Y cuando tú no lo estás haciendo, es porque yo lo estoy haciendo. Pero no podemos estar quietos y ver que Él es Dios. Hay que ver que Dios es Dios. Pensamos y decimos, si hoy echo en la ofrenda 20 pesos, después mañana no tengo que comer. Esa es tu manera de pensar. Dios no obra así. Dios dice, dar y se os dará. El principio para recibir es dar. Decimos, si no hago nada, van a decir que soy un vago, porque digan que soy un vago. A mí que me interesa. Yo voy a hacer solo lo que Dios me diga que yo haga. Y si la gente quiere pensar que soy un vago, que piense que soy un vago. Porque si yo quisiera agradar al hombre, no sería siervo de Cristo, dice la Escritura. Me importa lo que diga la gente. La gente hoy dice, hay que trabajar y ganarse el pan con el sudor de tu frente, porque la gente está ciega, porque eso es una maldición del pecado. Cuando el hombre pecó, Dios le dijo a Adán, serás maldito, trabajarás todos los días y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero el que ha entendido, tiene negocio, tiene gente trabajando para ellos, tiene cosas que ha entendido, porque dice, yo nací para cabeza, no para cola, es lo que dice la Escritura. Y yo no tengo por qué sudar con el sudor de mi frente, ganarme el pan de cada día, porque eso es una maldición del pecado. Y tú, Dios, me vas a dar ideas creativas. Tú vas a hacer milagros a mi favor. Tú vas a hacer algo grande. Amén. Pero yo voy a cambiar. Amén. Mi situación, mi condición va a cambiar. Yo no voy a depender de ningún hombre que no te tenga o que te tenga. No voy a depender de ninguno porque yo nací para cabeza, no para cola. Ayer estaba preparando el mensaje de Joel de los últimos tiempos y tuve que pararlo porque no pude seguir.
Cuando me metí en las eras llenas de trigo, los lagares llenos de vino, y cuando me metí en toda esa historia, y que después de eso es que derramaría el Espíritu sobre todo el género humano. Y oye, ¿qué es lo que está la gente? ¿Qué dejó estar hoy la religión de entender? Esas señales de los últimos tiempos. Y le dije a Dios, no puedo hacer algo hasta que no me hables totalmente de eso. Y lo dejé ahí, pasé por otra cosa. Pero eso tiene de verdad. Están locos la gente. Están locos. ¿Cómo tú quieres? Ahora te voy a hacer una pregunta. Jesús dijo que la iglesia era su novia. ¿Es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Pero dice que Él no se la va a presentar a nadie, que se la va a presentar a sí mismo, sin arruga, Sin mancha. ¿sin qué? Sin mancha. El dueño del oro, de la plata, se va a presentar a sí mismo una iglesia toda llena de arrugas, No. porque déjame explicarte algo: el sufrimiento, las preocupaciones, la escasez, traen arrugas. Con los vestidos llenos de mancha, porque no tiene nada bueno que ponerse. Él se la va a presentar a sí mismo así. ¿Tú crees que la novia, nos vamos al mundo físico de los camaranes estos de la vida, de los camaranes de la vida, que no son buenos, el hombre no es bueno sin Dios? Y una se hace novia a él. Por aquí nadie fue cristiano toda la vida, o si alguien nació cristiano aquí, levanta la mano. Ustedes, las mujercitas aquí tuvieron sus noviacitos en el mundo entonces también. Entonces, si ustedes como mujeres, ¿verdad? Usted veía que usted tenía en el mundo un novio que manejaba billetes, y no te daba un medio, ¿no? ¿Qué tú decías? Este es lo que me está utilizando. Este no me ama, ¿o no es? Porque yo no puedo entender un novio que tenga billetes y que la novia, aunque no sea la mujer, la novia la vaya pasando trabajo, necesidad, entonces la lleve a comer pan con minuta en un fiambre en La Habana, en vez de llevarla a un restaurante. Eso no cabe en la cabeza, no cabe en la cabeza. Entonces, ¿cómo tú crees ahora que Dios, que es bueno, que dice que nosotros siendo malos sabemos dar buenas rabias, que Él, que es bueno, va a tener una novia y la va a tener metida en un bajareque, la va a tener toda manchada, sin nada? ¿A dónde sacaron eso? Pero hay un problema en eso. Es que no eres su novia. Porque la novia de él, tiene una prenda puesta, un anillo puesto, que se llama Espíritu Santo. Y que él la conoce por ese anillo. El Espíritu es las arras, la prenda inicial de que él desposó a la novia y que un día se va a casar con ella. Entonces, cuando él te mira, sabe si tú eres su novia o no eres su novia. Ten cuidado. Las instrucciones dadas a José con María, por eso se llama el sueño. Es recibir, no es nada pedir, hijo, es recibir. Dice, de la recepción de un reino inconmovible a una exhortación a la consiguiente gratitud y consagración a Dios por parte del creyente. Dice, es de la palabra analafano, que significa tomar arriba, tomar para uno mismo, recibir. Se traduce en recibir. Forma prolongada de un verbo primario que se usa solo como alternado en ciertos tiempos. Tomar. Dice que es entrar, intentar, llevar, aceptar, alcanzar, cazar, cobrar, obtener. Te mandan un giro y tú tienes que pedirlo. Tú vas y lo cobras. Tú lo recibes. Recoger, sobrecoger, tener, tomar, traer y verdad. Ahora vamos a ver los beneficios de ese perdón. Ya dimos la palabra recibir, que no es pedir. Recibimos el don del Espíritu Santo.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Dónde pidieron ellos el Espíritu Santo? Se arrepintieron de pecado, los de Cornelio, y vino el Espíritu Santo mientras Pedro estaba hablando. ¿Verdad? Dos, somos justificados. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Recibimos herencia entre los santificados. Dice, para que abra los ojos sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Nos da a conocer el misterio de su voluntad. Si no hay arrepentimiento ni perdón de pecado, nunca te va a revelar la voluntad de él a ti. La gente ora y dice: Señor, revélame tu voluntad. No te la puedes revelar, porque ni te has arrepentido ni te has perdonado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Si no hay arrepentimiento y no hay perdón, no hay revelación de la voluntad de Dios. Está ahí. Nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y escuchen, solo cuando nos arrepentimos y obtenemos el perdón de Dios, estamos preparados para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Se nos perdona nuestras deudas y perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo lo que nos deben. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Ahí. ¿Somos librados de quién? De los enemigos. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Tienen que tener cuidado, porque los cristianos no van a la justicia. Lo dice Corintios, no van a juicio ni van a ninguna tarea de cabeza. ¿Verdad? Cuando Aurora vino aquí me pidió, ¿te acuerdas? Cuando el frío y la casa, yo le dije: no, págala de nuevo. ¿Para qué te vas a poner en eso? Eso no es de Dios. Viendo sus consiervos, lo de Dios es perdonar. ¿Qué cosa es? No, porque me estafaron y me... No, ella no me dijo eso. Estoy poniendo un ejemplo, ella sí no me dijo nada de eso. Ella quiso, de ella nació hacer eso. Vamos a hablar claro. No, porque me estafaron, me metieron cuentos, yo lo pagué completo. ¿Qué dice Dios? Porque si no, yo no te perdono. Lo que te hayan hecho, ¿qué dice Dios? Perdónalo. Si no, yo no te perdono. Es sencillo.
Es sencillo. ¿Nunca leíste el libro La Gracia de Ceder? ¿De Derpy? Te lo perdí. ¿Tú sabes cuánto esposo abrió la y cuánto esposo se dio? ¿Sabes cuánto esposo? Estamos leyendo. Sí. ¿Cuánto esposo abrió Isaac? ¿Y cuánto esposo se dio? Los padres de la promesa querían la gracia de Ceder. Cuando tú tienes un corazón sincero, hay una gracia en ti de Ceder. Tú no buscas tu beneficio propio. Salomón dijo, píqueme el niño a la mitad, y la quiera la madre dijo, déjaselo. Con tal de que no se muera, tú entregas. Entregas la visión, entregas la escuela profética, entregas todo con tal de que no se muera, porque es un niño. Y tú dices, si va a estar en otro lado y va a desarrollarse, yo te lo cedo. Dice el otro, no, porque me lo dio a mí. Hay una gracia en ese. Entonces el rey dijo, quítenselo ahí y dénselo ahí a su verdad de la mano. Esta fue la que lo pagó. Porque prefiere cederlo a verlo muerto. Sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a la vida, y casi nadie tiene temor a Dios. Si Dios me dice perdón, aunque me haga lo que me haga, tengo que perdonar. Viendo subconsciente lo que pasa, para que la gente vea lo que pasa, no que Dios, y te quite estima delante de los demás también, cuando tú oras diferente. Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me robaste? ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase. A lo mejor lo que te hicieron fue así, sí, pero lo que tú le has hecho a Dios no tiene comparación. Y déjame decirte algo, vas a pagar todo lo que le hiciste a Dios. Si no perdonas las deudas a otros y no perdonas lo que hagan contra ti a otros. ¿Usted me está escuchando? ¿No me está escuchando? Amén. Si yo canto a todo el mundo, ¿cómo no cantará Dios? Yo solo tengo una pequeña sabiduría que Dios me ha dado y una pequeña revelación que Dios me ha dado, pero Dios lo tiene todo. Entonces, si yo veo cosas en la vida de la gente que no sé que no le agradan a Dios, ¿cómo las verá Dios? Hay cosas en el hogar de la gente que me entristecen a mí. Y entonces, ¿cómo no entristecerán a Dios? Ayer, no quiero justificar cosas porque estoy enseñando, pero nunca voy a decir quién es para que nadie se me asuste. Ayer alguien me dijo, voy a traerte algo, una cosa, y cuando me trajo lo que me iba a traer, no era lo que me dijo. Me trajo otra cosa vieja, oxidada, y yo dije, en un tramo perdió la bendición. Yo no lo dije, el Espíritu Santo me lo dijo a mí, me mostró qué es lo que pasaba en la mente de esa persona. Me dijo, en un tramo perdió la bendición, la perdió. Yo nunca puedo dar lo más malo. Usted me está entendiendo. Amén. Cuando uno le va a dar algo a alguien, cuando usted se mete en un rollo con alguien, un rollo bueno, un rollo malo, se mete en malo con esa sabiduría, trate que lo mejor sea para otra persona, no para usted. Si yo voy con Javier a comprar 2 pares de zapatos, yo no voy a comprar el mejor para mí, yo voy a comprar el mejor para Javier. Porque yo tengo que entender
que yo estoy sembrando, cada cosa que yo hago, cada acción que yo tomo, es una siembra en el reino de Dios. Y como mismo yo siembro, así voy a recoger. Lo que yo haga hoy con Javier, lo van a hacer mañana conmigo. Pero no solo eso, Dios se va a encargar que lo hagan conmigo, porque en el versículo dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que siembra el hombre, eso mismo. Siempre trata de dar lo mejor, trata siempre de bendecir, trata siempre. Yo no soy como los religiosos que tienen miedo, que piensan que por decir la verdad la gente va a pensar que los están manipulando. La gente puede pensar lo que le da la gana, pero yo te tengo que enseñar la verdad que dice la Escritura. Yo no tengo miedo a eso, ni me interesa, porque como no lo hago, no tengo por qué tener miedo. Y como Dios conoce mi corazón, me importa un bledo lo que piense la gente. Pero es la verdad, nunca dé, no que no esté malo, no. Si usted tiene algo mejor, no de eso, de lo que usted tiene mejor. Porque por eso después que te conformas con las migajas, en vez de querer el banquete. Claro, si tu mente es así, y el hombre actúa tal como piensa. Como piensas el actuar del hombre. Por eso Jesús lo cambia tu manera de pensar para que pueda cambiar tu manera de vivir. Uno tiene que cambiar. Nada de lo que me van a hacer, nada de lo que me hagan va a tener más valor que lo que yo le he hecho a Dios. Nada. Nada. De hecho, yo lo maté. ¿Cómo? Yo lo maté. Tú lo mataste. Porque Él murió por tu culpa y la mía. Porque Él pagó lo que tú y yo teníamos que pagar. Todas las enfermedades que nosotros teníamos que tener, la cargó Él en su cuerpo. El precio de nuestra paz fue sobre Él. Hoy a lo mejor tú te duermes y tienes paz, pero Él no tuvo paz cuando estaba colgado en la cruz, porque Él se separó del Padre. La esencia misma se separó. Digo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no mora donde hay pecado. Por eso yo veo gente en pecado y que dice, Dios está conmigo, y está loco. Si abandonó al Hijo, que era el mismo, ¿cómo no te va a abandonar a ti? Y el Hijo no era pecador, cargó con tu pecado. Cuando tú estás en pecado, Dios no está contigo. Y yo no quiero estar con una persona que no tenga a Dios con él. Ni caminar al lado ni nada. Porque entonces me constituyo enemigo de Dios. Y después digo, ¿por qué me viene esto? Porque me constituí enemigo de Dios. ¿Cómo? Claro. ¿Te gusta la atmósfera de los incrédulos? Y lo que hablan y lo que dicen, tú te sientes bien en esa atmósfera. Yo voy con los que invocan a Jehová. De corazón lo invocan. Yo no tengo nada que ver con el incrédulo, nada tiene que ver el creyente con el incrédulo. Ni el diablo con Cristo, ni la luz con las tinieblas, nada. Aquí tengo que ver. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. Yo amo lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. ¿Qué pasa? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Nos sentimos bien? Cada vez que su mamá tiene demencia senil, y cada vez que la mamá en su estado dice una mala palabra, este se enciende. Yo lo estoy observando. Él se piensa que no, pero yo me siento allí. Él tira, ¿para qué él viene y se sienta? Ay, ¿o lo vas a saber? Observando. Tengo que ver con quién ando. Y yo me siento y yo lo dejo. Y yo veo que se molesta, se pone bravo y yo, vamos por buen camino. Porque si no tuviera la justificación, no es que esta enfermita, así, porque la gente esa disminuye las cosas. Esta enfermita, pobrecita, todejita. Enfermita, estará como sea, pero eso no es justificación. Que para que a mí no me guste. A mí no me gusta. No sé si me estoy explicando. Que yo la sobrelleve es verdad, porque sé que está enferma. Pero no me gusta. A ver si me estoy explicando o no me estoy explicando. Aborrezco lo que Dios aborrece.
Mike Mudo en el libro La Ley del Reconocimiento dice, ¿cómo me voy a casar con una mujer que su atmósfera sea la de los incrédulos? La gente se busca la historia porque quiere buscarse la historia. Tiene ahí un libro que se llama hay una parte que tiene 22 por ahí que debes de pensar antes de casarte con tu futuro cónyuge. Hay personas que están viendo a los homosexuales, están viendo a las lesbianas. Y había una que dice que su mejor amigo era un homosexual. No estamos hablando de que tú le predicas a los homosexuales, estamos hablando de que su mejor amigo era un homosexual. ¿Cómo es posible eso? Si Santiago dice, el que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No es que Dios te haga enemigo, tú eres el que te hace enemigo de Dios, tú te constituyes un enemigo de Dios. Pero no entendemos, tenemos mucho almatismo que dentro. Eso es un problema suyo. Usted es el que tiene o la que tiene que reaccionar en la vida. Porque la salvación y las bendiciones de Dios son personales. Por eso tú ves, por ejemplo, un solo Maldonado, un solo Carluna, un solo Benijín, un solo Gigi Ávila cuando estaba a su campaña, Carlos Anacondia en Argentina. Y tú decías, ¿por qué nada más que hay uno solo? Porque no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio, hijo. No todo el mundo paga el precio. No todo el mundo está dispuesto. Tú no, búscame por ahí la canción esa, búscame Viviréis. Tú no oyes cuando dice, porque rompieron compromisos con el mundo. ¿Dónde está aquel Elías que rompió compromiso con el mundo solo por agradarme a mí? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres entregadas como Esther? ¿Dónde están? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está usted? Porque Dios está en el mismo lugar. Amén. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Oye, Señor, tu madre y tus hermanos te llaman. ¿Qué? No, lo que está. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quiénes son? No voy a salir a ningún lado. Ni los voy a ir a ver. Mi madre y mis hermanos son los que están aquí, que hacen la voluntad de Dios. ¿Qué te pasa? Si esos son tus madres y tus hermanos, por eso tú tienes miseria, por eso tú tienes hambre, por eso la enfermedad te toca, porque estás heredando lo que se hereda en la línea sanguínea humana. Pero si tu Padre es Dios, lo que viene del cielo es salud, prosperidad, multiplicación, bendición. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir?
aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, 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 viviré. Él va a soplar sobre tu vida como un viento recio. Él va a soplar sobre tu vida como un viento recio. Él va a soplar como un viento recio sobre tu vida en esta hora. Él va a remover todo el fundamento humano que tú has puesto. Oh, Shadada Baisa. Ishe Kendele Baisa. Amanda Baisa Kendele Baisa. Oh, Espíritu de Dios, fluye. Fluye, 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 fluye. Fluye, Espíritu Santo, fluye en esta hora. Fluye en esta hora. Fluye en esta hora. Dice Dios, te he extendido mi mano, te he extendido
toma mis manos para ayudarte a caminar y para guiarte por un terreno sin obstáculos. Toma mis manos, dice Dios. Toma mis manos, vamos, que te escogí para que guiaras multitudes. Te escogí para que guiaras multitudes a mi presencia. Toma mis manos, dice Dios. Esa gente de mí. Anda la voz gente de mí. Y para voz gente de mí. Opa la voz gente de mí. Dice el Espíritu de Dios, vuelve tu corazón a mí. Vuelve tu corazón a mí. Vuelve tu corazón a mí. Y te convertiré en un manantial del cual saldrán agua viva, agua de vida eterna, que cubrirá multitudes de personas y las traerán a mi presencia. Vuelve tu corazón a mí, dice Dios. Oh, fluye Espíritu Santo. Fluye Espíritu de Dios, fluye. Imparte nueva vida, imparte nueva vida, imparte nueva vida, Espíritu Santo. Oh Dios, trae perdón sobre sus vidas, trae perdón sobre sus vidas, trae perdón sobre sus vidas, trae perdón sobre sus vidas. Que ellos sienten en esta hora, que lo sienten literalmente, que tú lo has perdonado, Dios, que tú lo has perdonado, Dios, que tú lo has perdonado, Dios. Ahora, recibe el perdón de Dios. Y si tienes algo contra alguien, perdónalo ahora mismo, libéralo ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, para que el perdón de Dios te inunde, para que el perdón de Dios te invada. Ahora, recibe el perdón, recibe el perdón, recibe el perdón. Recibe el perdón, recíbelo. El cielo te perdona, el cielo te perdona, el cielo te perdona. Oh, Shekinah de Meishi, yo te perdono, dice Dios. Yo te perdono, dice Dios. Oh, te quiero dar mucha vida por recogerlo, dice Dios. Yo te voy a usar a la medida que te la entregue, dice Dios. Las misiones que has tenido, diferentes propósitos míos contigo, las voy a cumplir una por una, dice Dios. Oh, fluye Espíritu Santo, fluye Espíritu Quiero, dice Dios, que las estrellas del cielo así será tu descendencia en mí, dice Dios. Y tú lo verás con tus propios ojos de partir conmigo, dice Dios. Oh, para bajar mi guerrero. Te quiero en el lugar secreto, blandiendo la espada del Espíritu. Te quiero en el lugar secreto, blandiendo la espada de mi espíritu, dice Dios. En vez de he puesto en ti una armadura, que nada te podrá hacer mella, nada te podrá